Pues nuevamente gracias por acompañarnos en este quinto conversatorio sobre los códices divinos, y con la alegría de que hoy sí nos acompaña Rafa y bueno, pues Félix. El tema que hoy abordaremos es acerca de los mapas que podemos encontrar en estos códices. En el primer día les comentaba que esa necesidad de la comunicación y sobre todo irlo graficando, y de ahí surgen los primeros códices, era el mapa, es decir, en dónde estamos asentados. En el caso de aquí, en el lago de Texcoco, ahí los aztecas o los mexicas, pues empezaron a ubicar los diferentes lagos, los ríos que conectaban, y pues todo este mapeo que se va realizando en todos los asentamientos. Lo mismo sucede en Tierra Santa, Caná de Galilea, también empieza esa necesidad. ¿Por qué? Porque el mapa nos ubica geográficamente, nos ubica en un lugar determinado, pero también dentro del mapeo está la parte histórica. ¿Por qué? Porque la geografía va cambiando, porque la civilización va cambiando y esto se va renovando, se va actualizando. Por lo tanto, el mapa nos ubica en el espacio y nos ubica en el tiempo. Y por eso, pues importante en estos códices, tanto de la Sábana Santa de Turín como de el Ayate de San Juan Diego, nos presentan estos mapas, con sus similitudes y con sus diferencias, como lo hemos venido desarrollando. Entonces, en el caso de la Sábana Santa, por derecho de antigüedad, pues vamos a empezar por ahí, Rafa. ¿Qué mapa podemos encontrar en la sábana? Fíjese que hay algo muy interesante en la Sábana Santa, porque nos muestra 3 tiempos en una sola imagen. En este mapa, pues, del tiempo, pudiéramos decirlo así, y nos muestra también una ubicación en términos históricos, que es en el año 33 de nuestra era. ¿En qué sentido? Bueno, la Sábana Santa, con la imagen que nos presenta ahí, nos dice que coincide plenamente con una crucifixión romana, con todas las características de una crucifixión romana en aspectos básicos, porque esta fue una crucifixión que tuvo aspectos extraordinarios. Por ejemplo, viene una serie de flagelación que se dio en su momento. Nos narra las Santas Escrituras que Poncio Pilatos, tratando pues de que no se crucificara a Jesús, lo manda a azotar, y esto tiene una implicación jurídica, porque una vez que se dictaba una sentencia, ya no podía haber una segunda sentencia sobre un mismo delito, como sucede actualmente en la legislación que tenemos nosotros aquí en México o que existe en el mundo. Es decir, no se puede juzgar 2 veces a una persona por un mismo delito. Sí, pues sí. En este caso fue extraordinario porque se da la flagelación cuando se presenta Jesús, pensando pues Pilatos que ya no hay posibilidades de una segunda sentencia. Los judíos dicen: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestras cabezas, y crucifícalo, ¿verdad? Y entonces presionan pues para que se dé esta segunda sentencia y se le crucifique. Pero es el único condenado a la crucifixión que fue flagelado, y que fue flagelado de una forma salvaje, que fue coronado, que fue traspasado, porque originalmente en estas crucifixiones romanas no se les flagelaba, se les dejaba ahí por varios días hasta que solitos se murieran de asfixia, ¿no? Pero incluso la flagelación fue exagerada. Sí. O sea, porque la flagelación tiene un número determinado de azotes. Sí. Y aquí encontramos que fue prácticamente flagelado
todo el cuerpo. Así es, prácticamente se habla de que fue el triple de los azotes que por ley estaba permitido infringir a una persona. Entonces, en términos estrictos, pues, en este mapa histórico, vamos a decirlo así, nos habla de que fue en los tiempos de los romanos, en una flagelación, en una crucifixión típica romana que se venía haciendo desde siglos atrás, pero que se dejó de hacer después de un tiempo y nos sitúa pues en esa circunstancia, en ese mapa. Pero además nos va presentando un mapa de 3 tiempos porque nos muestra el aspecto de la pasión del crucificado, es decir, nos habla de una serie de azotes que se recibieron con el flagellum romano, nos habla de una corona de espinas, un casco de espinas en su cabeza, están las huellas de las heridas, nos habla de unos clavos que traspasaron sus manos y sus pies para poder sostenerlo en este proceso de crucifixión. Nos habla de una pérdida de sangre importante que se da a partir de esta flagelación, de esta coronación. La frente es una zona muy sangrona, le decimos nosotros, donde fluye la sangre, ¿sí? Y entonces hay una pérdida muy, muy grande de sangre que se puede ver, que existe esta sangre tipo AB Y es eso, se hizo la prueba de sangre y este tipo de sangre AB es muy común o es la más común en la raza judía. En el resto de la humanidad, el tipo AB llega quizá al 10-12% de AB en otras razas. Entonces nos está diciendo que también es parte del mapa, que la persona que estuvo ahí, el hombre de la sábana, es un judío por el tipo de sangre. Eso también nos lo marca ese mapa, ¿no? Y nos muestra las posiciones en las que estuvo el crucificado. ¿Por qué? Porque en los brazos se puede ver hacia dónde corría la sangre en el momento de estar con los brazos suspendidos, pero además nos muestra la posición porque se va viendo cómo él intentaba acomodarse en posiciones diferentes, en lo que le permitía el hecho de estar clavado con una cierta movilidad para poder estar tomando aire, para poder estar hablando con quienes estaban presentes durante la crucifixión. Esa sangre, ese fluido de sangre y esa sangre cómo se va coagulando, nos va mostrando las diferentes posiciones también que tenía. Entonces nos muestra la pasión, pero luego nos muestra también un segundo tiempo, que es la muerte. Nos muestra una herida en el costado, una lanzada que coincide con las lanzas, el grosor de las lanzas que se utilizaban en aquel entonces por los romanos, y nos dice el mismo evangelio que sale o brota sangre y agua, es sangre y es el suero que se separa de la sangre cuando hay un cuerpo muerto. Y entonces la presencia de suero en la sábana santa nos muestra que el personaje ya estaba muerto. En este caso, nosotros los creyentes que hablamos de Jesús, obviamente, no ha habido nadie con esas características de crucifixión en la historia. Y entonces nos muestra que ese cuerpo estaba muerto. Pero además nos muestra el rictus mortis que hubo posteriormente cuando lo bajan, en donde cuando se generan las imágenes o estatuillas, vamos a decirlo así, una figura en algún material que ya nos muestra cómo estaba el cuerpo al momento de estar en la sábana santa, podemos ver que la pierna derecha queda en un rictus mortis más levantada porque ya no hay forma de bajarla sin romperla. Y entonces es interesante porque nos muestra un segundo tiempo. Esa persona estaba muerta en el momento en el que fue envuelta en la sábana santa.
Y nos muestra después un tercer momento en este mapa, que es la impronta o la resurrección, en donde es el momento en el que a través, se dice, de un tipo de explosión atómica que requiere una enorme potencia, deja una pequeña sombra en la imagen y en ese momento desaparece el cuerpo, porque además, como la sábana santa estaba por la parte inferior del cuerpo y luego daba vuelta y lo cubría en la parte superior, la misma impronta, la misma imagen que queda en la parte superior queda en la parte inferior, también guardando una pequeña distancia que los mismos científicos afirman que debió estar en ese momento flotando para que pudiera al mismo tiempo dejar la imagen en la parte superior y en la parte inferior. Y algo de lo que se veía, pues, el conversatorio de ayer, que a mí me parece interesante, es que resulta como si quisiéramos nosotros, y piénsenlo ustedes que nos están viendo, ¿de qué está hecha la sombra de una persona? Todos nosotros proyectamos una sombra, y si analizamos la sombra, no sabemos propiamente de qué está hecho. Y lo que vemos nosotros en la sábana santa es propiamente una sombra, ¿sí?, de frente y vuelta, pero es una sombra que nos va a mostrar muchísimas más cosas que vamos a ver más adelante. Oye, y ayer lo comentaba yo, el relato de la transfiguración. O sea, ese momento en que Jesús se manifiesta transfigurado es la palabra que utiliza el evangelista para decir la manifestación gloriosa, ¿no? Lo que debió ser ese instante, ese momento de la resurrección. Y deja ese testimonio, deja ese mapa, pues para que sigamos la ruta, ¿verdad? Para que sepamos por dónde nos va conduciendo. Y en ese sentido, la pedagogía de Dios, o sea, Dios va preparando a la humanidad, dice el escrito a los hebreos, de muchas formas, de muchas maneras. Dios ha ido hablando a la humanidad por medio de los patriarcas, por medio de los profetas. Y en estos últimos tiempos nos ha hablado por su propio Hijo. Y ahora, después de esa plenitud del tiempo, además de hablarnos por medio de su Hijo, nos sigue hablando por medio de estos acontecimientos. Y el gran acontecimiento de la resurrección, pues todavía nos sigue hablando, sigue dando esas señales, eso que necesitamos nosotros entender y luego profundizar ese misterio, pues porque la resurrección pues es el gran misterio, es la gran verdad fundamental de nuestra fe. Dice San Pablo, si Jesús, el Cristo, no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, inútil, sin sentido. Entonces, ese gran misterio lo aceptamos como una verdad, es un misterio. No alcanzamos todavía a comprenderlo, pero ahí el mismo Dios nos va acompañando y nos va conduciendo para que pues vayamos profundizando y entendiendo mejor. La sábana santa en este sentido, pues, como lo es el Layate, es un Google Maps actual, es un Waze que nos va diciendo transita por aquí y vas a poder ver la pasión, ahora da vuelta, continúa por aquí, vas a ver la muerte y luego finalmente llegas al destino que es la resurrección. Y en el caso del Layate es una circunstancia similar. Pues muy similar. Y sobre todo, decíamos, son dos códices divinos. Entonces, si ya ayer hablábamos de la dificultad, de la imposibilidad de que hubiera intervención humana para pintar una imagen, ahora imagínense pintar en el iris, la pupila de la imagen de la Virgen, que es muy pequeña, y ahí poder pintar perfectamente imágenes de personas que quedaron grabadas ahí. Y esa
esas imágenes de esas personas grabadas, ahí ya nos dan un relato, nos ubica en un momento histórico. La misma vestimenta de la Virgen, tanto el vestido como el velo, también son parte de este mapa. Exactamente. Sí, como lo mencionaba incluso dentro de la narración, el video que nos va anunciando, nos va hablando precisamente de aquellas cosas que utilizaste una palabra muy exacta, muy correcta, una pedagogía. Nos va dando a entender algo, nos está enseñando algo, pero aunque no lo comprendamos, a lo mejor porque no está escrito para nuestro tiempo, está escrito para más adelante. Para las personas que ahorita ya con el uso de la tecnología se fueron explicando estas cosas. Como por ejemplo, en la imagen de la Virgen de Guadalupe hubo necesidad de hacer propiamente todo este mapeo, esta radiografía, para poder llegar ahí y entender. Uno, en el manto aparecen un determinado número de estrellas, pero no nada más en el manto, están también en lo que son las nubes, en la parte propiamente incluso del velo, pero contando cada una de ellas, se puede hacer una direccionalidad histórica de cuándo fue precisamente este momento. ¿Qué quiero decir? Si nos vamos a niveles astronómicos, se puede ubicar este fenómeno la mañana del 12 de diciembre de 1531, porque la posición de las estrellas fue la que nos está guiando. Estas constelaciones, y es algo que ahora ya se puede predecir, ¿no? Anteriormente las predicciones meteorológicas le fallaban mucho, ¿no? Decían, mañana un día lluvioso y estaba el sol. No, mañana va a estar soleado y caía la lluvia. Pero hoy, con esta tecnología, entonces se puede rastrear, se puede reproducir las constelaciones, el día y hora de cada, de cualquier año, de cualquier día, entonces se puede recrear, recreando el cielo de diciembre de 1531, se encuentran perfectamente estas constelaciones. Sabemos que las culturas generalmente utilizaban la Osa Mayor para poderse guiar a través, era su punto de referencia para los mapas, de que no perderme al momento de estar navegando. ¿En qué? O como la frase que se utiliza ahorita cuando empieza uno a navegar en internet. Empiezo navegando, pero termino naufragando si no tengo un punto de referencia. La Osa Mayor está en un determinado punto y en las otras constelaciones nos marcan, aunque mucha gente dice, no es cierto, esto está al revés. ¿Cómo? Pues sí está al revés, pero tiene una explicación lógica. ¿Cómo? No aparece como si lo estuviéramos viendo nosotros de frente. Aparece como si Dios mismo estuviera viendo de frente a la Virgen. Es decir, recordemos que antes en las cortes, la gente aristócrata, cuando iba a visitar al rey, llegaba ante su presencia e iba a caminar, se despedía de él, pero iba caminando de espaldas hasta que una determinada distancia ya él se podía dar vuelta para retirarse. Y en ese momento quedó grabada, pero es muy sutil incluso, y solamente voy a mencionar dos pequeños aspectos por cuestiones de tiempo. Uno, la constelación de Virgo queda precisamente en la imagen, o en esa parte de la imagen, donde se marca que es una virgen, y que es una virgen comprometida. Precisamente en esa cintilla negra que le cubre las manos, y que de ahí viene la palabra encinta. Es decir, es una mujer embarazada. Es una madre que está pronta a dar a luz. Pues ya recordemos que estamos a pocos días de la Navidad. Primero. Y un poquito más abajo, en lo que es el vientre, aparece lo que viene siendo la constelación de Leo. Que para muchos dicen, bueno, ¿y por qué Leo?
Recordemos que en la misma Biblia lo dice. Se lleva en el vientre al león de la tribu de Judá, es decir, al Mesías. Pero esto es en cuanto a las estrellas. Si se puede rastrear las flores que aparecen en el manto color rosa que simboliza la tierra, aparece un mapa topográfico completamente visible, incluso hasta con sus 3 volcanes, de la Ciudad de México, de lo que es el Valle de México. A veces dicen, es que tiene florecitas, pero no es cualquier flor. Es una flor, un grabado de flor que marca que ahí es un volcán, que ahí es un cerro. Entonces, por eso el mapa topográfico. Aparecen los 3 mapas y es precisamente lo que nos indica. Se vino a aparecer específicamente en el Tepeyac. Y de esto hablaremos también un poquito más a detalle en los próximos capítulos. Y la postura de la Virgen, de pie, parada sobre esta luna, una media luna que marca el eclipse, ajá, que significa precisamente la palabra indígena dicha por primera vez por Tlacaelia, el hermano de Moctezuma y Luicamina. México, es decir, el ombligo de la luna. La Virgen está parada en el ombligo de la luna. Se vino a aparecer en México. Y dijo, aquí me quiero quedar. Exacto. Entonces es como tenemos todo este mapeo, ¿no? Estos 2 acontecimientos que nos descubren esta realidad y esta verdad y que, bueno, pues ojalá, ¿verdad?, que vayamos profundizando. Es imposible agotar los temas, ¿no?, en estas breves cápsulas y conversatorios, pero pues es también sembrar un poquito la inquietud en cada uno de ustedes y sobre todo, como lo hemos dicho, como lo ha dicho Rafa, fundamentados en la ciencia, porque pues la fe ya tiene la verdad. La ciencia es la que necesita encontrar esa manifestar la certeza respecto del fenómeno, sino incluso lo que ha venido haciendo. ¿Sabes qué? No tengo una explicación, pero genera la duda para que haya esa inquietud por investigar. Y en ese sentido, yo quisiera recomendar, si hay maestros que estuvieran viendo estas cápsulas, estos conversatorios, que sería muy interesante que a sus alumnos se los presentaran para que ellos pudieran analizar, pudieran investigar, pudieran llegar a sus propias conclusiones, porque precisamente este redescubrimiento que estamos haciendo de ambas imágenes nos sitúa en un momento en donde se ha perdido la fe, en donde puede ser un buen instrumento, ahora que todo el mundo dice, únicamente creo en aquello que la ciencia me pueda comprobar. Bueno, pues pónganlos a analizar toda esta serie de investigaciones científicas porque nos pueden acercar precisamente a la fe y puede cumplirse todo esto que se está dando con estas imágenes que son un mecanismo de conversión que además vamos a ver en el último capítulo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Félix. Gracias, Rafa, por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo conversatorio. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir, para que este mensaje pues llegue a más con la luz de la fe y la alegría del Evangelio. Que Dios les bendiga. Hasta luego.